Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando se encuentren bien. Un afectuoso saludo desde aquí. Y el día de hoy vamos a ver un breve recorrido sobre la evolución de la electrónica digital y principalmente cuál es el sustento, cuál es el principio de funcionamiento que la electrónica digital le aporta a artefactos o aparatos que en nuestra vida cotidiana son fundamentales, como puede ser una computadora, como puede ser una laptop, un celular, inclusive para algunos la consola de videojuego, ¿no? Que es algo indispensable, no sé. Entonces vamos a analizar la perspectiva de electrónica digital desde el concepto fundamental de entender el mundo desde dos valores posibles, lo que son ceros y lo que son unos. Bien, antes de pasar a la parte tecnológica, que sería el análisis de circuitos y su comportamiento, pues vamos a entender que todo nace a partir de la perspectiva o la visión de alguien que genera o crea un álgebra diferente, que se conoce como el álgebra de Boole o el álgebra de la lógica. Tenemos que el álgebra booleana fue inventada en el año de 1854 por el matemático inglés George Boole. Es una rama especial del álgebra que se usa principalmente en electrónica digital, que es nuestro caso. Su esencia radica en el sistema binario, en donde solo existen dos valores posibles, el 0 y el 1. Nosotros manejamos el mundo con un sistema decimal o lo entendemos con un sistema decimal, lo interpretamos con un sistema decimal, con 10 dígitos posibles, desde el 0 hasta el 9, y que con estos dígitos podemos generar cualquier valor posible. Bueno, pues desde la perspectiva de Boole, podemos generar cualquier cantidad que nosotros querramos, que nosotros interpretemos, pero únicamente utilizando dos dígitos nada más, el 0 y el 1. Por eso se conoce como sistema binario. Sistema binario 2 dígitos, sistema decimal 10 dígitos. Significa que el mundo decimal va a tener su representación exactamente igual, pero en un sistema binario. Va a ser la misma cantidad, va a ser el mismo valor, pero con una interpretación de dos dígitos, ceros y unos. Bien, con estos valores se pueden realizar también operaciones lógicas. Nosotros también vamos a poder entender el mundo en el que vivimos con un simple razonamiento o cuestionamiento que tenga dos respuestas posibles. O es cierto o es falso. Ok, ahora enfocando la lógica booleana al área de la electrónica, solo podrán existir dos estados en un circuito, el circuito cerrado y el circuito abierto. Estos dos estados están representados por un 1 lógico y un 0 lógico, en donde el 1 lógico representa el estado verdadero o circuito cerrado y el 0 lógico representará al estado falso o circuito abierto. Con esto estamos llevando esas preguntas que nos podemos formular y que pueden tener el sí o el no como respuestas posibles, ahora lo estamos llevando al mundo tecnológico, lo estamos llevando a circuitos y a partir de este momento vamos a realizar el análisis de esta álgebra de Boole, pero ya implicada en circuitos eléctricos. Muy bien, dice, ¿qué elemento puede generar un 0 o un 1 dentro de un circuito? Ahora, yo quiero llevar estos dos estados posibles del álgebra de Boole, tanto verdadero, falso o ceros y unos, pero ya hablando de continuidad de corriente eléctrica o nula continuidad de corriente eléctrica. Para lo cual tenemos un ejemplo, un sistema en donde tenemos una pila conectada a un interruptor. Mediante un cable hacemos que se prenda un foquito y regresamos nuestro cable o sistema a la pila. Y esto se hace cíclico y la forma de poder controlar el encendido o el apagado de LED, que en este caso le conocemos como salida a nuestro sistema, pues obviamente tenemos un elemento de control que es un interruptor. Y un interruptor se va a activar en este caso de forma manual. Obviamente estamos hablando de interruptores como un push button, como un interruptor deslizable, como un apagador de pared, no sé. En este caso, con un interruptor como entrada y un foco como salida o LED como salida, nosotros vamos a poder generar un circuito cerrado en la posición on del interruptor y si está la posición on el interruptor hay un flujo de corriente sobre el circuito y por ende vamos a tener un 1 a la entrada. En el momento en que haya un 1 a la entrada, ¿qué vemos en mi salida? Hay una luz en el foco, significa que mi salida se va a encontrar también en 1 para el caso del circuito que estamos viendo en la imagen o la animación GIF. Cuando el caso del interruptor esté en off o esté en apagado, significa que no hay flujo de electrones a través del circuito y su estado lógico va a ser cero. Por ende, en el circuito, cuando el interruptor esté en apagado, el foco o salida también va a estar en apagado y vamos a tener un estado cero a la salida. De esta forma tan sencilla,
tan elemental, con un interruptor y un foco, estamos representando lo que Boole en un momento se propuso, llevar el entendimiento del mundo a únicamente dos valores posibles, o es 0 o es 1. Ok, en cuanto al interruptor, dependiendo del estado en el que se encuentre, de on u off, vamos a poder representarlo o llamarlo de diferentes formas. En el caso del estado off, puede conocerse también como circuito abierto, se puede conocer como falso, se puede conocer como cero lógico o se puede conocer como apagado. En el caso del on, puede conocerse como circuito cerrado, como verdadero, como uno lógico o como prendido. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver la evolución de los elementos que permiten simular el álgebra de Boole mediante la corriente eléctrica. En la diapositiva anterior estábamos controlando el abrir o cerrar del circuito de forma mecánica al oprimir un apagador o al cambiar de posición un apagador. Bueno, pues lo que se trata es empezarlo a hacer, pero mediante el uso de la corriente eléctrica. Que la corriente eléctrica por sí sola controle el estado de un circuito de abierto o cerrado, dependiendo del flujo de esa corriente eléctrica. Bueno, pues aquí estamos viendo el primer ejemplo que se conoce como relevador. Se inventó en 1835 y su principio de funcionamiento es a través de lo que se conoce como electromagnetismo. Cuando nosotros aplicamos una corriente eléctrica, un voltaje a las terminales de un embobinado, que es un enrollado de alambre en un eje metálico, pues lo que vamos a tener es la evidencia de la ley de los signos en los imanes, que cuando son polos iguales se repelen, cambia la posición hacia arriba, y cuando son polos diferentes se atraen. Cuando nosotros estamos activando o le estamos colocando corriente eléctrica a nuestro electroimán, a nuestro embobinado, lo que estamos haciendo es repeler o atraer este imán permanente que tenemos aquí, y su efecto no se ve evidenciado en esta parte, se ve evidenciado en esta otra parte de acá, en donde vemos que al imán permanente se le ha colocado una varilla y esa varilla va a mover una de las terminales del relevador. Porque, ¿qué creen? Aquí es por donde se conecta la entrada para activar el electroimán, pero acá es como si tuviéramos un conector, un interruptor de tres patas. Una, dos, tres. Y si nosotros conectamos una pata como la del centro y cualquiera de las orillas, podemos tener circuito cerrado, circuito abierto. Vamos a suponer que escogí estas dos terminales, esta y esta, y fíjense cómo es el cambio. Circuito cerrado, circuito abierto, circuito cerrado, circuito abierto. Y estamos controlando, ¿sí?, el abrir y cerrar de un circuito mediante corriente eléctrica que se está induciendo a la bobina de nuestro electroimán. A grandes rasgos, este sería el principio de funcionamiento de un relevador. Posteriormente al relevador aparece lo que es la válvula de vacío o bulbo, a partir de 1904. En el caso del bulbo también pudiéramos estar induciendo una cierta corriente en algunas terminales del bulbo y mediante calentamiento de materiales o el fenómeno fotoeléctrico, que es por luz, estos materiales van a liberar electrones permitiendo que circule corriente eléctrica por otras de sus terminales. Entonces, si aquí conectamos por otras de sus terminales algún circuito, pudiéramos estar generando lo mismo que el relevador. Inducimos corriente en unas terminales del bulbo y en otras estamos generando que se cierre un circuito para generar ceros y unos, estado cerrado o abierto en un circuito. Posteriormente aparece lo que ya es más conocido para nosotros, como es el transistor. El transistor ya es un elemento que simbólicamente tiene una base, tiene un colector y tiene un emisor donde tenemos la flechita, y si nosotros controlamos una corriente de base, lo que vamos a hacer es permitir que haya un flujo de electrones de colector a emisor, y si yo en el colector conecto una parte del circuito y en el emisor otra parte, lo que tenemos también es un interruptor eléctrico. Inducimos corriente eléctrica en la base, es cuando se pone todo en color amarillo, aquí viene, inducimos corriente y hay un circuito cerrado. No inducimos corriente, que es cuando se pone en color rojo, y se abre el circuito, no hay conducción de electrones. Y tenemos nuevamente el fenómeno de ceros y unos, circuito cerrado, circuito abierto, pero en este caso con el transistor. El transistor, falta mencionarlo, aparece alrededor del 1947. Estos tres siguen sobre el principio de funcionamiento de controlar circuito abierto, cerrado, induciendo corriente eléctrica en una de sus terminales. Bien, posteriormente los transistores evolucionan a los circuitos integrados. Estos aparecen alrededor de 1960. En un empaquetado como este, conocido, en este caso los circuitos integrados que nos interesan se llaman compuertas lógicas, que de aquí deriva varias de las prácticas que nosotros vamos a realizar.
Pues dentro de su interior lo que vamos a encontrar son decenas o cientos de transistores que van a estar abriendo y cerrando circuitos, van a estar fungiendo como interruptores eléctricos para que en algunas terminales de este encapsulado de las compuertas tengamos unos o ceros, dependiendo del estado de entrada, y en otras terminales a la salida, porque van a tener terminales de entrada y terminales de salida, lo que vamos a obtener también son ceros y unos, y de esta forma vamos a estar realizando operaciones lógicas booleanas controlados por transistores al interior de estas compuertas que van a permitir manipular la salida dependiendo de la operación lógica que realice la compuerta. Por último, ¿cómo evolucionan los circuitos integrados? Evolucionan a los famosos microcontroladores o microprocesadores. En el caso de lavadoras, de hornos de microondas, de sistemas de automáticos para abrir puertas, para controlar, no sé, lámparas o inclusive en el caso de un sistema de aire acondicionado, lo que conllevan internamente como sistema de control principal es un microcontrolador. Él tomará las decisiones y activará o desactivará las salidas dependiendo de las condiciones de entrada. Hablamos en este caso en las condiciones de entrada netamente de lo que son sensores. Y en el caso de su computadora, de su laptop, de su celular o las consolas de videojuegos, los que están llevando todo el proceso y nos permiten visualizar en pantalla todos los resultados, todo lo que nosotros querramos, imágenes, videos, chatear, ver información de cualquier tipo, se llaman microprocesadores. Actualmente los microprocesadores son muy potentes. Eso es uno de los más famosos que existen en la actualidad, el Core i7 y de la empresa Intel. Y de esta manera nos estamos dando cuenta cómo ha sido la evolución de la electrónica digital hasta nuestros días. De empezar con relevadores en el 1835 hasta microcontroladores y microprocesadores en nuestra actualidad. Para esto cabe mencionar que estos aparecen a partir de 1971. Vamos a hablar ahora de un momento histórico que marca la pauta de las computadoras como las conocemos actualmente, y es la famosa máquina de Turing. Es una máquina automatizada que dio origen a las computadoras. Se dice que la máquina de Turing presentada por Alan Turing en los años 40 es un modelo matemático de un dispositivo electromecánico. Y hablar de dispositivo electromecánico, estamos hablando directamente de qué. Exactamente, de relevadores que trabajan sobre este principio, abren y cierran circuitos de manera electromecánica. ¿Qué se comporta como un autómata finito? Estamos hablando de una máquina capaz de tomar decisiones por sí misma y que dispone de una cinta de longitud infinita en la que se pueden leer, escribir o borrar símbolos. De hecho, esta máquina, en el momento de la Segunda Guerra Mundial de los aliados contra Alemania, fue clave para la victoria de los aliados. ¿Por qué? Había una máquina conocida como Enigma de los alemanes que determinaba y codificaba en dónde iban a realizarse los ataques todos los días por parte de Alemania hacia los países aliados. Entonces, todas las mañanas, esta máquina Enigma generaba los códigos para que obviamente todos los puntos de militares de Alemania tuvieran conocimiento y se coordinaran para realizar esos ataques, pero toda esta información estaba codificada. ¿Qué hacía la máquina de Turing? Decodificar esta información y darle a los aliados lo que Alemania iba a realizar, iba a hacer. Esta máquina, de verdad, créanme, fue fundamental para que la historia no fuera diferente, porque sin esta máquina tal vez Alemania hubiera ganado la guerra y la historia como la conocemos sería otra. La máquina de Turing dio origen a la electrónica digital y posteriormente a las computadoras. La clave de la máquina de Turing es la forma de abordar los problemas. Radica en que cualquier pregunta que nos podamos imaginar puede proponerse a dos posibles respuestas, cierto o falso. Y cuando tenemos en este caso la máquina de Turing, en donde hay cientos o miles de relevadores conectados unos con otros, lo que estamos logrando es un procesamiento de la información. Son relevadores que están cambiando de estado 0 a 1 dependiendo de cómo se va procesando la información y esta máquina permitirá obtener resultados precisos de las codificaciones que los alemanes estaban generando con su máquina Enigma. Es importantísimo porque son las bases de la computación como la conocemos actualmente. Ok, vamos a darle solución a dos problemas muy sencillitos de nuestra vida cotidiana para ver cómo se puede aplicar el álgebra de Boole. Esto implica también a que las preguntas únicamente tengan dos respuestas posibles, sí o no, si es que está bien planteada la pregunta. Y por otro lado, este es un ejemplo de solución. Hay quien diría yo le pudiera dar o pudiera profundizar más en el problema y preguntar más cosas para darle solución. Es muy válido.
nosotros podemos llevar nuestra solución hasta lo más complejo, lo más profundo que nosotros querramos. Pero bueno, eso es un ejemplo muy sencillo. Nuestro problema nos conlleva a que una lámpara nos sirve. Vamos a suponer que tenemos una lámpara junto a nuestra recámara, junto a nuestro lugar de estudio. Esa lamparita se conecta mediante una clavija al contacto y no está prendiendo. Muy bien, dice, la lámpara no funciona. La primera pregunta que nos plantea el problema, ¿está enchufada la lámpara? Las dos respuestas posibles es sí o no. Si no está enchufada la lámpara, pues lo más seguro es que enchufando la lámpara le vamos a dar solución al problema. Si está enchufada la lámpara, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿está quemada la ampolleta? ¿Está quemado el foco o está fundido el foco? Si es que sí, pues tendríamos que cambiar el foco y lo más seguro es que damos solución al problema. Pero si es que no está quemado el foco, tendríamos que comprar una nueva lámpara. Y es aquí donde alguien diría, yo haría más preguntas, preguntaría por la clavija, preguntaría si se puede abrir la lámpara para revisarla. Claro que se puede, siempre y cuando las preguntas que estés realizando tengan únicamente dos alternativas posibles para poder llevar este problema a la resolución mediante la lógica booleana, mediante el álgebra de Boole. Muy bien, nuestro segundo problema que tenemos que resolver aplicando el álgebra de Boole o la lógica de Boole es estudiar para un examen y vamos a suponer que este examen es un examen de matemáticas. Según nuestro diagrama de flujo, nos indica que tenemos que iniciar estudiando. Vamos a tener que estudiar y posteriormente vamos a tener que resolver algunos problemas. Y nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿ya lo aprendiste? La cual conlleva dos respuestas posibles, sí o no. Vamos a suponer que no hemos aprendido todavía lo necesario para poder presentar nuestro examen. Entonces tendríamos que redirigirnos nuevamente a ponte a estudiar, resuelve más problemas y nuevamente tendríamos que hacernos la pregunta, ¿ya lo aprendí? ¿Ya sé del tema? ¿Ya puedo presentar mi examen? Si es no, esto se vuelve cíclico, o sea, repetitivo, hasta que creen, hasta que la pregunta si ya lo aprendí sea positiva o sea afirmativa. Sea sí, sí ya lo aprendí, en ese momento estaríamos dando solución a nuestro problema de presentar un examen. Muy bien, pues de esta manera dimos una breve introducción a cómo es que funciona el álgebra de Boole y cómo lo estamos aplicando a nuestros circuitos eléctricos para controlar ceros y unos. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.